Bienvenidos, estimados alumnos y alumnas. Este es el curso de Big Data. Hoy día vamos a revisar una presentación con la idea de que esta presentación nos permita generar un tema de trabajo con el que vamos a realizar algunos aportes utilizando Big Data y obviamente usando todo lo que ustedes ya conocen. Ustedes tienen bastantes herramientas, hemos visto muchas técnicas, pero llegó el momento de que le empecemos a dar un foco para que el curso también tenga sentido y para que sea útil. Así que esta utilidad la vamos a hacer basado en algunas necesidades y lo que hoy día vamos a hacer principalmente es una pequeña introducción a un concepto bien interesante que ustedes van a ver a lo mejor extraño. Voy a hablar de política. Vamos a hablar de política y vamos a ver cómo el Big Data nos ayuda. No significa que sea lo único que vayamos a hacer en el curso, ¿eh? Pero en realidad ya con las herramientas que tienen creo que es importante que empecemos a aplicar para que algo quede ahí, para que también sea un poco más entretenido. Em, ya. Voy a compartir pantalla y vamos a comenzar. Como les comentaba a sus compañeros, eh, antes de comenzar la clase, esta es una presentación que expongo la próxima semana y por razones de horario y agenda es muy probable que no puedan asistir, entonces quiero mostrárselas a ustedes porque en realidad uno de los temas que me interesa podamos desarrollar también. Tiene que ver con el uso responsable del Big Data y la inteligencia artificial utilizado para impactos en las políticas públicas en su fase de diseño, implementación y evaluación. Como concepto, les voy a contar que una política pública es algo que nos afecta a todos. Eh, Parecen cosas que no sean muy vinculadas con la ingeniería, por ejemplo, pero se van a dar cuenta de que hoy día sí también lo son. Una política pública habla acerca de, por ejemplo, cómo el Estado define la forma en que ayuda en la educación, cuáles son, por ejemplo, la forma en que se hace la inversión en investigación a nivel de academia, por ejemplo, o cómo se crean escuelas, o también define la forma en que se va a enfrentar temas de salud. Por ejemplo, una política pública nos podría preparar para resolver. Imaginen que en el país ocurre algo, o sea, imaginen que en el mundo aparece un virus que nos obliga a estar a todos encerrados. Entonces, las políticas públicas nos tienen preparados como para ver cómo enfrentar esa cosa, basado en temas de cómo se ha desarrollado el tema hospitalario, en los aportes económicos. Bueno, imaginen que eso podría ocurrir. Bueno, parece que ocurrió. Entonces, las políticas públicas son temas importantes que son especies de hojas de ruta, o sea, en realidad más que eso, pero son la forma en que nosotros en conjunto podemos enfrentar el desarrollo de nuestros países y lugares comunes. Ya. Lo voy a ir desarrollando de esta forma acá, lo vamos a desarrollar de esta manera acá y comencemos. ¿De qué se trata esto? Hoy día los datos y algoritmos son conceptos más o menos familiares y que se han extendido también a nivel mundial. Bueno, los datos y algoritmos están presentes en todo lo que hacemos. Si ustedes, por ejemplo, piensan en que, eh, en que tienen que... ay, discúlpame. Si ustedes hoy día piensan, por ejemplo, en que toman su teléfono celular y van a hacer alguna interacción, detrás de eso nosotros entendemos que hay datos y algoritmos. Ustedes entienden que hay datos algoritmos cuando están seleccionando alguna película en Netflix con un sistema para escuchar música. O sea, los datos y algoritmos están en todo. O sea, y eso hace 20 años no era así. Hace 20 años uno imaginaba una computadora en un escritorio que incluso ni siquiera todas estaban conectadas a Internet. eh, Se pensaba como una buena herramienta, pero hoy día no imaginamos algo que no esté conectado y no entendemos algo que no tuviese ni datos ni algoritmos. Entonces, está en todo el quehacer humano. Día a día se intercambian miles de millones de datos. Y también se crean técnicas para procesarlo, técnicas bien potentes, que hacen que ustedes, por ejemplo, cuando están hablando por teléfono, quizás su teléfono lo está escuchando y le hace sugerencias acerca de productos y servicios y todo eso. Bueno, como esto ya existe, esto también se presenta como una muy buena oportunidad, por ejemplo, para que muchos gobiernos empiecen a utilizar también la información para agilizar sus procedimientos o para colaborar en la toma de decisiones. Ejemplos de esto, utilizando datos y algoritmos, se pueden, por ejemplo, o se han hecho sistemas de prevención de delitos, identificando lugares en los que se podrían producir delitos
Y con esto, aumentando, por ejemplo, la dotación policial. Una política pública apoya esto, apoya a tener en cuenta medidas de mitigación o herramientas que apoyen el bienestar de todos. Si hoy día tenemos datos, como Big Data, y tenemos herramientas que nos permitan procesar estos datos y nos permitan definir predicciones para ello, o sea, esto creo que es súper, muy potente. La época en que se digitalizaron acciones sencillas y de alguna manera superficiales quedó bien atrás. Nos enfrentamos entonces a una época en la que se empiezan a digitalizar muchas tareas que requieren habilidades cognitivas, lo cual trae beneficios enormes que tienen que ser cosechados y plantean desafíos de nuestra civilización, los que nunca antes habíamos enfrentado en la historia. Esto es un reporte acerca de la inteligencia artificial y el Big Data en el tema de las políticas públicas. Ahí está la referencia. Pero lo importante de esto es que gracias al conocimiento que hemos generado como humanidad, gracias a la tecnología que tenemos disponible, nos planteamos desafíos que nunca antes la civilización vio. Podemos apoyarnos en el Big Data para la toma de decisiones y para mejorar el bienestar de toda nuestra sociedad en general. Y esto es muy potente y esto tiene que ser considerado en la toma de decisiones del Estado. ¿Por qué? Porque estas afectan a todos, a las empresas, a los ciudadanos, a los niños, a las mujeres, a los grupos étnicos, etc. De la mano de la cuarta revolución industrial, llegó la era de una tecnología con un potencial disruptivo impresionante que tiene que ver con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es una tecnología específica, sino que comprende un conjunto de procesos que se basan también en el aprendizaje automático y que a partir, acá es bien importante, de una gran cantidad de datos y algoritmos potentes, desarrollan predicciones. Predicciones que pueden aportar a la eficiencia de los procesos que hoy día estamos utilizando e incluso a identificar procesos que no tenemos para mejorarlos en el futuro o, o en el momento en que lo necesitamos. Entonces, solo para comentar, ¿de qué se trata esta presentación? De la importancia del Big Data y el uso de técnicas de análisis de datos como la inteligencia artificial, Machine Learning, en la toma de decisiones públicas. Decisiones que nos afectan a todos. Si ustedes dicen bueno, que eso tiene que ver con política, claro que tiene que ver con política. Si ustedes piensan, pero si yo quiero trabajar en una empresa, las políticas sí los afectan. La decisión de instalar un camino, la decisión de subir o bajar las tasas impositivas en ciertos sectores, son decisiones políticas. Cuando uno habla de política, uno habla de que dos o más personas tienen que, tres o más personas, tienen que decidirse para algo. Por ejemplo, cuando me toca explicar qué cosa es política, yo les digo, imaginen que nuestro compañero Israel acá, nuestro colega Israel, yo le digo, Israel, vamos a tomarnos un café, y Israel me dice, uy, ¿sabes qué, profe? Que yo no tomo café, tomo solo té o mate. Y me empieza a explicar de que en realidad el café no me hace bien y todo, y yo le digo, ¿sabes qué, Israel? Ya, tomémonos un mate, y vamos a tomarnos un mate. Eso no es una decisión política porque entre los dos nos pusimos de acuerdo. Ahora, imaginen que no está Israel, yo me despierto y yo quiero activarme, voy a tomar un café. Lo tomo yo mismo o la consensúo con don Israel para tomarnos un café. Y en este caso va a ser un mate. Pero cuando aparece una tercera persona o una cuarta persona, lo que va a ocurrir es que la cuarta persona quiere tomar té. Entonces le va a decir a don Israel, oye Israel, ¿sabes que el mate no es tan bueno, el té es bueno? Y le empieza a explicar. Y a mí no me incluyó todavía la decisión. Entonces, cuando nos toca tomar la decisión, aquí se creó un grupo de interés. Israel con una siguiente persona, que puede ser una compañera de Israel, lo motivó a tomar té. Y cuando nos tenemos que poner todos de acuerdo, yo digo, tomemos café, y los dos me dicen, ¿sabes qué? No, el té es mejor. Eso ya es política. ¿Por qué? Porque los grupos de interés permiten que en conjunto se tome una decisión para el grupo que en realidad empuja hacia un lado. ¿Qué es lo que se busca entonces con las políticas? Ponernos de acuerdo en la toma de decisiones reales. Ahora, ¿qué son las políticas públicas? Son estas decisiones de acuerdo que afectan el bienestar de todos. Ese es como el ejercicio. Ahí está. Ese es el ejercicio. ¿Qué tienen que ver los datos? Hoy día las decisiones se deben tomar basadas en datos. Esa es una postura. Vamos entonces. Los gobiernos tienen que trazar estrategias para aprovechar las oportunidades que trae esta tecnología. Tienen que moverse rápidamente para no quedar rezagados en su competitividad y para establecer mecanismos que mitiguen ciertos riesgos que también conlleva esta tecnología. O sea, si la decisión de datos como decisión
de solo usarlos también tiene ciertos riesgos. Esta carrera del uso de datos y de minimizar los riesgos ya comenzó en muchos países y se está tomando conciencia también del desafío que ellos enfrentan. Latinoamérica no se queda ajeno y lo voy a nombrar más adelante, pero en Chile, por ejemplo, se está trabajando para establecer una política de inteligencia artificial que subsume el concepto esto de la responsabilidad de los datos. La capacidad de los gobiernos, volvamos a conversar del tema de la política. La capacidad de los gobiernos para manejar apropiadamente las relaciones entre el Estado y la sociedad consiste en la habilidad para convertir las demandas sociales en políticas públicas. Recuerden que estamos buscando el bien común de todos, para satisfacer el mayor número de ciudadanos posible, en función de las problemáticas que afectan, por ejemplo, en salud, en educación, en temas económicos, resolver temas de pobreza, temas, por ejemplo, de habitacionales, etcétera, etcétera. Como lo menciona Ursúa, gobernar en contextos políticos con graves problemas sociales y económicos irresueltos plantea una exigencia fundamental, es gobernar mediante políticas públicas. Ustedes se han dado cuenta que el COVID generó un impacto, un estrés muy grande en todo el mundo, en nuestro país también. Nuestro país ya tenía un estrés previo antes. La toma de decisiones hoy día requiere más que nunca el uso de información. Y el uso de información son datos. Y aquí el Big Data cumple un rol fundamental. Me salgo un poco de la presentación, pero ya estaba viendo unos posgrados que se están desarrollando en políticas públicas y Big Data para la toma de decisiones. Se le está tratando de entrenar a la gente que está en el mundo político a que use datos. O sea, yo lo encuentro fantástico. Pero igual es un tema difícil y un tema de cambio de paradigma. O sea, si ustedes dicen, a ver, yo soy ingeniero y estamos hablando de política, pero vamos a usar datos, entonces hay una lógica. Por último, nosotros decimos, bueno, aplicamos tecnología o definimos indicadores y todo, pero sí hay una lógica. Pero si ustedes le dicen a alguien, usted es el mundo de las letras, usted escribe política, usted es abogado, por ejemplo, y ahora tiene que aplicar tecnología con datos, suena un poco más difícil, entonces es un poco más complejo. Ahora el mundo exige que estas dos cosas estén juntas. Eso es un tema aparte. Sigamos entonces. En este contexto mundial, en el que el uso del Big Data y la inteligencia artificial emergen como herramientas para potenciar impacto en políticas públicas, se presentan entonces muchas oportunidades, pero también se presentan muchos riesgos. Existen riesgos inherentes a dejar la toma de decisiones en máquinas y en los algoritmos, lo que puede afectar al relacionamiento del Estado con los ciudadanos. En algún momento yo les conté casos como, por ejemplo, uno puede utilizar la tecnología, los datos, muchos datos, y la inteligencia artificial para decidir o para apoyarse en la asignación de recursos. Imaginen una pandemia mundial y la gente no puede salir de sus casas y necesitamos asignarle recursos para que pueda comprar alimentos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo dejamos en manos de una inteligencia artificial que decía, según ciertos patrones, a quién le entrega alimentos o no. ¿Podemos hacer eso? Nuestra responsabilidad es mayor a eso. O sea, y si la inteligencia artificial deja sin alimento a algunas personas simplemente porque la decisión que tomó no era la correcta, ¿y cómo sabemos si es correcta o no? Entonces, ahí hay temas bien importantes y temas que al influir en otros hay que tener mucho, mucho cuidado. Bueno, ese es un tema importante. Vamos entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, trabajamos acá en una investigación pequeña en el que el objetivo general era ilustrar cómo el uso responsable del Big Data y la inteligencia artificial debe ser empleado para potenciar los impactos de las políticas públicas en su fase de diseño, implementación y evaluación. Los objetivos específicos de este estudio principalmente es identificar las oportunidades del Big Data y la inteligencia artificial como elementos presentes y necesarios para potenciar las políticas públicas. El segundo, describir cómo los gobiernos están y deberán reinventarse para adoptar el uso del Big Data y la inteligencia artificial en sus procesos de definición, implementación y evaluación de políticas públicas. Y el tercero, evaluar oportunidades y riesgos en la adopción de la inteligencia artificial en el sector público. Consideramos en todos los casos que la inteligencia artificial requiere un volumen impresionante o un volumen grande de datos para que las decisiones puedan ser tomadas con información suficiente. Bien, ¿cómo se diseñó este estudio? Primero, el diseño metodológico, este es un tipo de investigación, se presenta una investigación aplicada,
con el objeto de orientar la construcción sistemática de conceptos y propuestas para la solución de problemas prácticos, considerando tanto oportunidades como riesgos en el uso del Big Data, ahí está mal, y la inteligencia artificial en el contexto de fortalecer los impactos en las políticas públicas. ¿Qué tipo de estudio es? Se realiza un estudio tipo propositivo, de investigación presentará soluciones plausibles y algunas recomendaciones. ¿Qué fuentes se emplearon? Se consideraron fuentes secundarias y primarias. Estas últimas, basadas en la experiencia aplicada del investigador en el campo de la inteligencia artificial, Big Data y el diseño de políticas públicas. Y el plan de trabajo, se identifican algunos conceptos y uso de aplicaciones del Big Data y la inteligencia artificial en el contexto de políticas públicas. Se presentan desafíos que los gobiernos deben enfrentar al abordar los procesos de definición, implementación y evaluación de políticas públicas. Y finalmente, se evalúan oportunidades y riesgos. Ese es un poco el plan de trabajo del proceso metodológico. Uy, ¿qué hice acá? Comencemos entonces. Como resultado de esta propuesta, vamos a consensuar el concepto de Big Data, y lo que quiero contarles es que en realidad no existe una definición estricta de Big Data. Y como no hay una definición estricta, me voy a remitir a un trabajo que se hizo en el año 2014, donde se llega a un consenso de propuesta de definición de Big Data, que no es algo distinto a lo que ya hemos visto en este curso. En realidad es exactamente lo mismo que vimos en el curso. Big Data representa activos de información, o sea, valores de la información, caracterizados por un volumen, una velocidad y una variedad tan altos que requieren tecnología y métodos analíticos específicos para su transformación en valor. La única salvedad que le hago a esta definición es que en esta definición no se encuentra el concepto de variedad de datos. Simplemente, pero por lo demás es una definición bastante acertada desde mi punto de vista. De las que he encontrado una muy buena, por eso la coloqué acá. Ahora, la que nosotros definimos en el curso, donde se incluyen todos los elementos, como humilde profesor, pienso que es más correcta incluso que la que está acá. Pero ya tenemos una definición. Luego de entender un poco, consensuar lo que es Big Data, vamos a hablar acerca de la lógica del Big Data. Y esto simplemente para entender cómo las máquinas comprenden la información. Para abordar la lógica, vamos a definir entonces la relación entre el sentir, pensar, ver y actuar. El sentir considera el mundo de los datos y la información posible capturar o censar. El pensar, ver es una analogía con la actividad del procesamiento que hoy día aborda procesos cognitivos, y eso es bien importante. Antiguamente, el tema de procesos cognitivos es algo mucho más potente que solamente pensar en rectas de regresión. O sea, yo tengo datos y esos datos ver cómo se comportan más adelante. El proceso cognitivo trata de entender esos datos. Eso es mucho más potente. Entonces, hoy día eso trata de verlo, pensar y ver. ¿Y qué cosa es el actuar? Es la toma de decisiones. Finalmente, lo que se hace al aplicar una política pública. Esta última acción sujeta a análisis por sus implicancias también éticas. Y ya les contaba, la asignación correcta o incorrecta de recursos, o la acción o la no acción dentro de algo que se hace en las políticas públicas. Bien, sigamos con este marco conceptual. Vamos a lo que es inteligencia artificial. La idea de las máquinas de inteligencia fue planteada por Alan Turing. No se alude a Alan Turing la definición de inteligencia artificial, pero se lo referencia bastante y desde mi punto de vista fue tan importante su aporte en el tema de la inteligencia artificial que sí podríamos hablar de que él es uno de los creadores del concepto. Tampoco hay un concepto único de inteligencia artificial. Bueno, Alan Turing, en su documento teórico escrito en el año 1950, Computing Machinery and Intelligence, explora la posibilidad de que una computadora pueda simular inteligencia humana y también aprender. Lo nombro nada más por su aporte al desarrollo de esta área. No existe una definición universalmente aceptada de IA, algo que ya les comenté, pero sí se han identificado 3 objetivos para la inteligencia artificial. La inteligencia que vamos a llamar débil o acotada, la inteligencia general o fuerte y la superinteligencia. No la vamos a desarrollar en profundidad, pero solamente para dar unas nociones. La inteligencia débil o acotada tiene que ver con que las máquinas simulan cierto tipo de procesamiento. Esta la vemos en videojuegos. Principalmente, ojo, que los videojuegos son un tema muy potente que permitió el desarrollo de la inteligencia artificial. Don Israel, eso para que lo tenga presente. Pero la inteligencia débil o acotada es meramente una especie de simulación. Claramente, ya en esta inteligencia débil o acotada, nosotros hemos logrado supercómputos que sobrepasan al cerebro humano. En la etapa cognitiva quizás no, pero sí logran mejores procesamientos que el mismo cerebro humano. Cuando hablamos de inteligencia general o fuerte,
estamos hablando de una inteligencia que, si ustedes imaginan al asistente de Iron Man, Jarvis, disculpen, quien no conozca estas películas, no sé si está en el curso adecuado, pero eh, el asistente Jarvis que le hace preguntas y todo eso podría ser una inteligencia general o fuerte. Cuando hablamos de superinteligencia, estamos hablando del siguiente estado cognitivo. La misma máquina se pregunta si existe o no existe. O sea, creamos vida aquí. Ya, ahí nos vamos en otra. Sin embargo, hoy día estamos trabajando en el primer estadio de inteligencia, en la inteligencia débil acotada. Hasta la fecha, todas las aplicaciones de IA son ejemplos de IA débil o acotada. Sin embargo, esto ya es una herramienta muy potente. La inteligencia artificial sujeto de política pública. ¿Qué significa esto? Significa que a partir del gran avance de la inteligencia artificial en el mundo y de la planificación estratégica de un número cada vez mayor de países, se ha empezado a comenzar si estratégicamente es necesario regular esto de la inteligencia artificial y definirlo como una política. No hay un posicionamiento muy claro en cuanto a regular esto. O sea, ¿qué normas tienen que ejecutarse para aplicar inteligencia artificial? Acá aparecen cosas bien interesantes. Usted, por ejemplo, bueno, les va a pasar después, a mí me ha pasado, porque quieren pedir un crédito en el banco usa algún algoritmo y le dice, usted no es sujeto de crédito. No, no tengo nada que hacer porque no soy sujeto de crédito. Usted va a pedir un seguro de salud y le dice, usted no es sujeto al seguro de salud. A ver, espera un poco. El seguro de salud es un tema de acceso universal y todo, incluso más que el banco. ¿Tiene la política que inmiscuirse en eso? ¿Proteger al ciudadano? Eh, la respuesta, no sé si alguien ve alienígenas ancestrales, pero la respuesta que los estudiosos del tema dicen es sí, tiene que hacerse cargo. ¿Por qué? Porque alguien está tomando decisiones con técnicas y nosotros no sabemos por qué me está generando esa decisión. Hay un componente ahí sujeto de política, de regulación. Entonces, efectivamente sí, ahí hay un tema. Bueno, el llamado a la regulación delegada se basa en 4 ejes. Ahí está, cuatro ejes. Uno es la caja negra, es decir, las decisiones se toman sin que yo sepa por qué se toman. Generalmente las redes neuronales que aprenden y todo, se definen como caja negra. La segunda, sesgo de los algoritmos. El algoritmo está hecho por una persona. Bueno, por ahora, después las mismas máquinas arman los propios algoritmos. Pero el algoritmo tiene un sesgo, clasifica de una manera determinada. Entonces, ¿cómo sé yo si eso está bien o está mal? Ese es un tema. La ética de la selección. Hay temas morales implícitos en esto. Creo que un ejemplo fuerte que yo siempre cuento es, hay que tomar la decisión de si una persona muere o otra vive, y se la damos a una inteligencia artificial. ¿Qué ética hay detrás de eso? Porque eso se convierte en algoritmo. Hasta ahí no me voy a dejar eso. El manejo de la información. La información que usamos es la correcta. La información que usamos, si alguien toma una decisión por mí, esa información que uso para tomar la decisión es la adecuada. Yo tengo acceso a eso. Entonces, el llamado a la regulación se basa principalmente en estos 4 ejes. Nuestro país no está ajeno a esto y en cuanto a regulación se ha impuesto una misión que es la de elaborar una política de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para poder guiar un poco estos consensos comunes que ya entendemos que es política para el desarrollo del país. Se están abordando 3 factores importantes. Uno, factores habilitantes. ¿Qué se necesita para implementar la política? Tecnología, soporte, acceso, etc. Segundo, el desarrollo de la inteligencia artificial y sus aplicaciones. ¿Cómo esto puede potenciar el país? ¿Cómo el fomento productivo, cómo los sistemas de investigación pueden ser apoyados a través de consensos que apoyen el desarrollo de la IA y sus aplicaciones? Y tercero, la ética, aspectos regulatorios e impactos sociales y económicos que esta política podría tener. Esto fue encargado el 27 de agosto del año 2019 al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y tiene como meta publicar un documento a finales del año 2020. Esperemos que aparezca el documento, pero seguro va a ser el 2021. Esto es lo que tiene que ver con el sujeto de política de la inteligencia artificial. Sigamos entonces. Como siguiente elemento dentro de nuestra metodología, vamos a conversar acerca de los desafíos que los gobiernos deben abordar en la fase de diseño e implementación y evaluación de las políticas públicas. ¿Qué cosas son las políticas públicas? Creo que lo hemos comentado ya. Las políticas públicas establecen los cursos de acción para abordar los problemas o para proporcionar los bienes y servicios a los segmentos de la sociedad. Las políticas hacen más que simplemente anunciar un curso de acción.
típicamente suelen contener un conjunto de intenciones, objetivos. Hay instrumentos dentro de las políticas, hay formas en las que se puede conseguir ciertos objetivos, y esto finalmente tributa en la asignación de recursos, por ejemplo, para construir una escuela, para construir un camino, para construir, tener más camas en los hospitales, mejorar la educación. Si vemos el futuro, para ver cómo nos instalamos en el espacio, cómo una política impulsa el tema de lo espacial en Chile, etcétera. Temas muy importantes. Bueno, el lenguaje que se utiliza para transferir los objetivos de la política y la combinación de ciertos instrumentos de política que son temas participativos, que es la información de dónde se obtienen los insumos para la construcción, son temas importantes también en la creación de las políticas públicas. Bueno, acá simplemente para explicar más o menos lo que es una política pública, algo que ya hemos estado comentando. Vamos a ver, las políticas tienen varias fases. La primera es el diseño. La siguiente es la implementación. O sea, yo la diseño, yo entiendo cuál es mi necesidad, la creo. Después la implemento, hago que se ejecute, que opere. Y después le tengo que hacer un seguimiento para ver si en realidad es efectiva o no, para ver si la sigo aplicando, hago una nueva o la mejoro. Esto es igual a un proyecto. Efectivamente es lo mismo. Por eso yo les contaba que si ustedes estudian cualquier ingeniería, si ustedes se meten en estos mundos, los ven muy análogos y se entienden. Del otro lado, no sé si es lo mismo, del lado de las letras acá. Pero de acá, de la ingeniería, se ve un todo muy coherente y más cuadradito. Bien, volvamos acá. Entonces, la primera etapa es el diseño. Según Subdere, una de las inquietudes naturales que pudiera surgir entre quienes asuman la tarea de elaborar políticas públicas regionales, en este caso, es la de poder contar con algunos criterios que resguarden los estándares de calidad del diseño de una política pública. Se trata de aspectos tan importantes como el contenido mismo de la política. Entre los principales criterios de calidad que deberían estar presentes en el diseño de una política pública, deberían considerarse al menos lo siguiente. Primero, la capacidad de resolución de la política. ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, y ejecución, que en este caso, ¿qué es lo que puede hacer lo mismo? La estabilidad de la política, en realidad, que se mantenga en el tiempo, que la política no sea sujeto de temas temporales, por ejemplo, etc. La adaptabilidad, eh, ¿qué podemos hacer con la política si los cambios de contexto se modifican? Y la coherencia y coordinación con otras políticas públicas. O sea, si yo voy a diseñar una política pública que tiene que ver con educación, a lo mejor esta se va a vincular mucho con un tema que tenga que ver con conectividad, con conectarnos todos, porque hoy día, si se dan cuenta, la educación es digital, estamos hablando a través de Internet. Entonces, eso tendría que estar muy coherente con la digitalización de nuestro entorno. O sea, quizá esa política debería conversar con esta otra. Entonces, ahí hay una coherencia y coordinación. Como importante para el diseño de una política, es el uso de datos históricos y contar con equipos humanos que conozcan de temáticas y materias en los sectores en que se realiza el diseño de la política pública. Esto es relevante. Si yo voy a hacer una política pública de educación, tengo que conocer de educación. Si voy a hacer una que tenga que ver con digitalización, tengo que conocer de temas digitales, es como obvio. En este sentido, es posible potenciar criterios de calidad para el diseño de la política indicados en el párrafo anterior. O sea, hay un tema importante de conocimiento. Y acá aparece un tema muy potente. El conocimiento tiene que ver con datos. Las decisiones se toman basadas en datos. Entonces, si yo tengo muchos datos, además del contexto, esos datos me van a permitir conocer y entender. Acá vamos a mezclar entonces los datos con la información densa. Y ustedes ya saben qué es información densa, los datos densos. Y esa mezcla nos va a permitir tomar mejores decisiones. Lo saben porque lo vieron en la clase pasada. Y si no lo vieron, véanlo porque se los voy a preguntar para evaluación. Ah, se me salió una pregunta. Como ejemplo de una herramienta para poder entender un poco esto del diseño, les voy a contar un caso de la herramienta IBM Watson Discovery, que nosotros la empleamos para realizar análisis, sentimiento y contexto de múltiples documentos que analizamos en el proceso de formulación de una política regional de fomento en la que me encuentro hoy día trabajando. Y lo que hicimos acá fue utilizar esta herramienta de IBM, que es una herramienta que utiliza inteligencia artificial
para catalogar documentos y para entender lo que hay dentro del documento. Nos permitió entender sentimientos dentro del documento y nos facilitó la construcción explorativa de forma cognitiva de datos, que la verdad era muy difícil hacer manualmente. Porque para el ejemplo probamos una cantidad de documentos, pero estos podrían haber sido muchos más. De todas maneras, eran documentos más o menos extensos, que luego a través de una herramienta de inteligencia artificial nos permitió determinar cosas como esta. Bueno, utilizando VMware WhatsApp Discovery, nosotros analizamos, en este caso, una cantidad importante de documentos, y de todos esos documentos encontramos que de forma positiva, 83% de los documentos nos presentaban temas positivos y 17% temas negativos. O sea, había mucha queja y había mucha propuesta positiva. Nosotros, solo por ejemplo, hicimos una pregunta, y la pregunta fue, ¿qué esperamos del fomento productivo? Una pregunta a documentos de todo tipo. Y nos aparecieron cosas como vinculación entre la oferta y la demanda por tecnología para el desarrollo productivo, transformación digital para la competitividad de los tejidos productivos regionales, institucionalidad pública, el fomento productivo regional y local, gobernanza y articulación del fomento productivo. Les voy a contar algo. Cuando hicimos esta consulta y colocamos esta pregunta y el sistema nos entregó esta respuesta, la verdad nos asustamos. ¿Cómo? O sea, ¿cómo la descubrió? Bueno, inteligencia artificial basada en temas cognitivos. Imaginen esto para el desarrollo de las políticas públicas. Ya no son 200 documentos, son 1000 documentos. ¿Y 1000 documentos de qué? De actas, de reuniones, de sesiones, de discusiones, de gabinetes, de lo que ustedes quieran. Lo analizan y les ayuda a entender lo que está ahí, lo que ha ocurrido durante años de discusión. Esto es maravilloso. Me emocioné un poco, pero... Entonces, en el diseño hay herramientas potentes como esta. Vamos a seguir porque es más rápido. Vamos a la siguiente fase, la implementación. Como lo indica Olavarría, en el proceso de implementación de las políticas públicas, la identificación de las principales fuerzas impulsoras ayudan a comprender por qué una política pública es como es, cuál es el contexto real en que los implementadores han desarrollado su trabajo, los factores que han dominado los intercambios entre ellos, como también los impulsos y restricciones que han encontrado en la tarea de dar cumplimiento al mandato contenido de la política pública, cuando la estamos llevando a cabo. Las fuerzas impulsoras y sus restricciones pueden obedecer tanto a elementos que son actores o factores tanto internos como externos. El uso de datos puede ser una herramienta, en este caso, fundamental para comprender relaciones complejas. Se presenta como ejemplo el uso de GDEL, que es GDEL, una base de datos mundial, que provee acceso a un Big Data que permitió para este caso el estudio, analizar intenciones de cooperación comercial entre China y Chile desde el año 2015 al 2020. En este análisis se muestra una consulta sobre más de 500 millones de registros que describen el tono o nivel de cooperación. ¿Por qué esto? Porque en el proceso de implementación también necesitamos datos para ver cuál es el contexto en el que estamos implementando la política pública. Si hay actores o si hay factores que intervienen en esto, son mejores o menores. Y yo les cuento que esto está en el marco de pensar en una política pública de fomento, de aumentar la inversión productiva en la región. Entonces, ¿qué cosa nos queríamos preguntar acá? ¿Existen factores a nivel mundial que afecten esto? Uno de los factores puede ser el nivel de cooperación internacional. La cooperación internacional hace que otros países también tengan confianza y presenten relaciones que nos permitan desarrollarnos en temas de exportación y esas cosas. Así que un tema importante es el uso de datos. Y como ejemplo, acá hay un ejemplo de uso de datos utilizando la base de datos GDEL. Esta es una consulta que hice el 14 del 10 del 2020 a las 0:30 am y que sobre más de 500 millones de registros nos muestran tonos de cooperación. No les voy a contar en qué año está, simplemente les muestro el tono. O sea, eso es para que entiendan, esos registros se convierten después en registros anuales y ahí yo puedo ver más o menos cómo se ha comportado el nivel de cooperación a nivel mundial. Lo que está sobre el positivo son comportamientos positivos y sobre el negativo comportamientos negativos. Solamente es ilustrativa esta figura. Los datos son reales y tenemos las fechas de los meses reales. Ese es el nivel. Ya. Vamos a la fase de evaluación de las políticas públicas. Para que la evaluación cumpla con su cometido, es decir, genere información útil para la toma de decisiones y posible rendición de cuentas y un mayor control ciudadano, se hace necesario que cumpla con una serie de condiciones técnicas. La primera guarda relación con el compromiso, con el proceso de evaluación por parte de quien está a cargo de las decisiones y la implementación de los programas o proyectos,
Como nuestro caso de análisis se refiere a las políticas públicas, autores en el campo de evaluación indican que el gobierno debería mostrar este compromiso con la evaluación en dos momentos, en el diseño de la política y en su evaluación posterior. Bien, lo importante de esto es contarles que en el proceso de evaluación yo tengo que tener algunas métricas o indicadores. Las métricas o indicadores me van a permitir identificar si la política pública se está ejecutando de buena forma o no. Hay varias formas de definir las métricas. Por ejemplo, las más utilizadas hoy día son las basadas en objetivos. Si alguien está trabajando en algún trabajo de título, le sugiero que revise los objetivos que se llaman OKR. Busquen en internet OKR y van a ver la postura que tiene Google en la definición de métricas basadas en objetivos basados en estos modelos OKR. Me salgo ahí, eso es un tip nomás para el curso. Volvamos acá. Lo interesante de esto es que yo tengo que tener algún tipo de métrica, algo para poder medir. Generalmente estas métricas se definen de forma bastante arbitraria. Uno, no sé, uno ve una política pública, me ha tocado revisar varias, y uno dice, vamos a cumplir con un nivel de empleo tanto, y se ve lo que ha ocurrido en el nivel de empleo, y dice, si el empleo hasta el momento es de 10, vamos a pedir que sea 12. Bien, no está mal, porque es un dato histórico. ¿Podríamos mejorar eso? Imaginen una política pública de salud y ustedes quieren mejorar la atención en salud. Entonces ustedes deberían ver cómo mejorar la atención en salud con datos. Y efectivamente en ese contexto nosotros desarrollamos un trabajo de título con un compañero de Ingeniería Civil Industrial el año 2019 y el trabajo de título era una propuesta para determinar la demanda de atenciones médicas producidas por enfermedades respiratorias en la unidad de urgencia del Hospital Base de Valdivia. La gracia de eso es que creamos varias técnicas de analítica de datos, entre ellas una red neuronal que tomaba mucha información y nos permitía predecir en qué nivel se iba a encontrar un servicio público en una fecha determinada. Entonces, con eso nosotros podemos estimar e incluso podemos crear un modelo de evaluación para ver si nuestra estimación, la política abordó ese problema, abordó el problema y lo redujo, nuestra estimación debería darnos un valor y la realidad algo mucho más potente que eso. Ahora, esto se puede usar tanto en la fase de diseño como en la fase de implementación. Nosotros lo colocamos en la fase de evaluación porque en realidad es para poder determinar una métrica para poder evaluar la política. Y finalmente ver si la política realmente sirvió o no sirvió. Bueno, este trabajo lo desarrollamos en el año 2019 y con el advenimiento del COVID no continuamos teníamos buenas intenciones de mejorar el modelo porque esta fue una primera aproximación, pero con el tema del COVID paramos un poco el modelo porque llegaron vectores exógenos a nuestro análisis y como hay harta gente trabajando con altas competencias en el área, preferimos parar un poco esto para seguirlo en etapas posteriores. Así que hay investigaciones que están en desarrollo también. Pero es una técnica para evaluación y se dan cuenta acá los datos son fundamentales. Bien, finalmente en nuestro modelo de trabajo hablamos de las oportunidades y riesgos y les voy a comentar que efectivamente el uso de datos, tanto en la fase de diseño, en la fase de implementación y en la fase de evaluación, tiene oportunidades, porque vamos a encontrar cosas potentes para el diseño, formas en disminuir los riesgos de la implementación, por ejemplo, o técnicas para poder medir la evaluación. O sea, en todo es importante. Se presentan oportunidades y también riesgos. Veamos esto. Es posible identificar oportunidades tanto para los ciudadanos como para los servidores públicos. De esta forma, como se indica en un informe del año 2020 de política, los gobiernos pueden reinventar su accionar, aprovechando la manera en que esta tecnología mejora la vida de los ciudadanos y el funcionamiento de las instituciones públicas. Para los ciudadanos, la aplicación de la inteligencia artificial en su interacción con el gobierno resultará de una experiencia mucho más eficiente y personalizada. No solo de la IA, en realidad recuerden que la IA subsume también el Big Data, con servicios públicos cada vez más predictivos. En lugar de reaccionar, se van a preocupar de actuar antes de que ocurra algo. Simplemente imaginen temas como la contaminación. Con buenos modelos predictivos podríamos evitar temas de contaminación antes de que ocurran. Congestión, evitar antes de que ocurran las congestiones. Accidentes y muertes incluso. Entonces es un tema muy potente. Para los servidores públicos significará dedicar menos horas a las tareas básicas, lo que permitirá dedicar ese tiempo al mejoramiento de los servicios a los ciudadanos, incorporando formas innovadoras de gestionar el servicio público. Hay riesgos también. De los tipos de riesgos que más llaman la atención son los riesgos éticos, en qué decisión se toma, y ahí les voy a contar algunos casos,
Y el riesgo de ciberseguridad, que creo que hemos escuchado bastante de eso, acceso a temas bancarios, acceso a información personal, eh, etcétera. Lo cual ha comenzado a frenar la adopción de IA en algunos gobiernos. Eh, este es un informe que solamente estoy citando. Por ejemplo, con el tema de riesgo ético. Vayamos a otro tipo de caso. Ya no es la decisión de la muere o no alguien. Otro caso. Con inteligencia artificial, esto me lo pidieron hace algunos años, me tocó ver algunos datos, no llegamos a entregar un producto, simplemente lo vemos como una preevaluación de proyecto. Pero la idea era que con cierta información de delitos que estaban ocurriendo en algún sector, en alguna ciudad más o menos grande, nosotros pudiésemos predecir dónde se generaba más delitos. Esto se hace en Estados Unidos, nosotros lo íbamos a replicar solamente en Chile. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que yo puedo, por ejemplo, si en cierta comuna o en cierto barrio, dentro de la comuna del barrio, se produce más delitos, yo puedo asignar más carabineros a ciertos sectores. Hay un riesgo. Imaginen que esta información se hace pública. ¿Qué ocurriría si nuestro análisis de inteligencia artificial, nuestro análisis basado en muchos datos, nos muestran que hay sectores que son más vulnerables a riesgo de delito? Y ustedes se acaban de comprar una casa en ese lugar. Se compraron una casa. ¿Qué pasa con la casa? Se devalúa. ¿Qué pasa con la estigmatización social? Compleja. Entonces, ¿podemos hacer tal libre uso de los datos? Siempre los datos pueden afectar a otros. Entonces, ahí hay un tema complicado. Entonces, por ejemplo, estigmatizar ciertos sectores, por eso es complejo. Incluso, eh, solamente un tema. Durante algún tiempo se estuvieron marcando las comunas en las que era más propenso de existir COVID. Eso, cuando recién apareció el tema del COVID acá en Chile, se hicieron muchas cosas en la red y se mostraban muchos temas. Incluso salieron algunos sectores, algunos expertos en análisis de datos colocaban mapas y decían, estos sectores es más probable que te contaminen de COVID. Mírenlo de muchos puntos de vista. ¿Está bien eso? ¿No genera cierta estigmatización, positiva o negativa, como sea? Entonces, ahí hay un riesgo ético en el uso de los datos. En la definición de políticas públicas, claramente, la responsabilidad con los ciudadanos involucra una gran responsabilidad. Y como yo siempre digo acá, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que el dato genera un muy gran poder, pero también una muy gran responsabilidad. El riesgo ético es alto. Los otros son los temas de ciberseguridad. ¿Estamos preparados para esto? Le digo, la respuesta es, según los expertos, hoy día no tanto, no es tan categórica. ¿Hay tecnología? Sí hay tecnología. ¿Hay ingenieros calificados? Sí se están formando. ¿Estamos preparados? Bueno, ahora sí, no. Necesitamos trabajar también en este sentido. ¿Y por qué digo que no? Simplemente por contraejemplo. Miren en el último año cuántas vulneraciones de seguridad grandes han ocurrido. Varias. Bancos, tarjetas de crédito, de todo. Los bancos sin marcar, sin dar nombre, un banco del Estado que, os dije banco Estado, un banco que fue vulnerado grandemente. La última fue también una grande en el registro civil. Han ocurrido vulneraciones. Pero no significa que no estemos preparados. Tenemos una gran cantidad de ingenieros que están muy preparados en Chile, hay tecnología y esto es simplemente se toma como buenos aprendizajes. Ya. Entonces tenemos oportunidades y también tenemos riesgos. Vivimos en un momento sin precedentes, como para cerrar ya un poco el tema, en cuanto al desarrollo tecnológico. Este desarrollo nos permite, gracias al Big Data y la inteligencia artificial, identificar oportunidades para potenciar las políticas públicas, lo que permite fortalecer los cursos de acción para abordar los problemas o para proporcionar bienes y servicios a los segmentos de la sociedad que lo requieren. Sobre todo en entornos cambiantes como el que se vive actualmente a nivel mundial. O sea, más que nunca hoy día el uso de datos para la toma de decisiones es algo relevante. Los gobiernos nacionales, los regionales, deben reinventarse para adoptar el uso del Big Data y la inteligencia artificial, sobre todo por el potencial impacto que estas tecnologías tienen en las políticas públicas. En este respecto, ya se realizan esfuerzos en el mundo, en el país y en la región que han permitido abordar diversas temáticas basadas en el valor de los datos y el uso tanto en sus procesos de definición, implementación y evaluación. Es decir, ya estamos avanzando hacia ese mundo y es algo en lo que no nos podemos detener. Es una responsabilidad importante para la gente que trabaja en el servicio público, para quienes podemos prestar apoyo desde la academia,
para los futuros ingenieros que van a tener en sus manos la responsabilidad muy, muy grande de desarrollar en nuestro país. Ustedes son, muchos de ellos están acá. Las oportunidades deben ser evaluadas en su contexto. Es necesario contar con profesionales capacitados a nivel de pregrado y como parte también de la formación continua que permita abordar de la misma forma los riesgos éticos y de seguridad al momento de gestionar datos y al emplear inteligencia artificial, considerando esta última como un sujeto de política pública, como lo conversamos en esta presentación. Bueno, acá están las referencias. Cuando el paper se publique, les doy el enlace para que lo puedan descargar y hay referencias del trabajo, de lo que conversamos. Ya. Eso es. Puedo compartir. Perfecto. ¿Alguna consulta? Yo entiendo que coloqué un tema que está como fuera de contexto, pero es la idea. Política pública, Big Data, datos. ¿Alguna consulta, mi estimado alumno? Están todos muy tímidos estos últimos tiempos. Yo les dije que los voy a hacer trabajar, pero yo creo que los voy a hacer trabajar para la prueba. Los voy a citar a la prueba para que hagamos algo juntos, para que conversemos. Les comento algo. Bueno, la clase de Big Data llega hasta acá ahora, pero antes de eso, ¿para qué vimos esto? Porque vamos a empezar a buscar aplicaciones que nos permitan apoyar el desarrollo de nuestra comunidad, del bien común. Y como ejercicio lo vamos a hacer utilizando las técnicas que ya hemos aprendido hasta el momento. Entonces, la última clase, yo les mostré varias bases de datos distintas y estoy preparando algunos ejercicios para tomar información y para poder ver algunas conclusiones que nos permitan apoyar el desarrollo de nuestra comunidad. Ese va a ser un ejercicio que vamos a hacer en el curso de Big Data. En el tercer módulo del curso vamos a trabajar ya más con temas de empresa y algunas otras cosas. Pero me pareció prudente contarles un poco esta presentación, porque el objeto es más o menos lo que vimos ahora. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para que quienes toman decisiones puedan usar la información que les vamos a desarrollar como parte del curso, que son algunas consultas, algunas preguntas? Obviamente nuestras respuestas van a ser aproximaciones, pero que van a tener una buena orientación basada siempre en datos. Esa es la idea. Voy a dejar de grabar.